Bueno, bienvenidos a esta transmisión en vivo del Correo de Firmat. Tenemos hoy la visita en la redacción de la Cooperativa de Trabajo del Correo de Firmat del diputado nacional Luis Contigiani, que está recorriendo la provincia porque en las próximas elecciones busca renovar su mandato en la Cámara Baja a nivel nacional. Luis, bienvenido al Correo y bienvenido a la ciudad de Firmat también. Bueno, gracias. Tengo una doble alegría en este momento porque primero estoy en una ciudad que quiero mucho, aprecio mucho, que es Firmat. Tengo muchos amigos y amigas con los cuales hemos trabajado mucho en su momento. Y en segundo lugar estoy en la casa de una cooperativa, ¿no? Que para mí y mi historia personal es muy importante. Así que bueno, doblemente contento. Antes de hablar de proyectos, de iniciativas, de poder profundizar la mirada sobre las cosas que suceden, creo que es importante tener memoria, hacer memoria, y en ese sentido recordarle a la gente lo que fue en uno de los momentos difíciles de esta ciudad, de esta región, también tu tarea como ministro de la provincia de Santa Fe, ministro de Producción, generando un fondo que pueda ir a las empresas y que a la vez después ese fondo sea devuelto por las empresas y pueda ir a otras, el fondo rotatorio que se llamó. Bueno, ¿cómo recordás ese proceso de esa gestión que hiciste ya hace algunos años aquí en Firmat? Muy positiva y mucho más cuando ahora, como vengo recién ahora de visitar a una industria y veo los frutos de todo ese esfuerzo, que no fue en vano. Eran horas y jornadas muy intensas de trabajo, que hay que recordarnos la coyuntura, ¿no? Tasa de interés al 70%, caída del mercado interno, importaciones desreguladas, de un lado de la grieta de los que habían asumido en ese momento el gobierno nacional. Pero del otro lado habían dejado todo también muy complicado, los que se habían ido, porque había problemas de modernización de bienes de capital que no se habían hecho para la industria, deudas con Banco Nación muy importantes y resueltas, y en una coyuntura muy difícil donde yo entendí rápidamente que estaba en juego lo que quedaba de la historia industrial de Firmat, y que había que defenderla. Así fue mis diálogos con el gobernador de entonces, Miguel Lifchi, que tuvimos una mirada absolutamente en común y coincidente en este tema, de lo que se jugaba en Firmat, igual que los legisladores como Gabriel Real. Y quiero destacar a una figura, te diría, central de este proceso, que fue el intendente actual de Firmat, Leonel Maximino, porque es él el que me llama en su momento de manera muy preocupada, es él el que se fue a Santa Fe, es él el que me recibe a mí en Firmat y fuimos empresa por empresa, industria por industria, comenzando, entre otros temas, con Basali, que se nos iba de las manos. Es él donde, de manera conjunta, en esa pelea por la industria y el trabajo, encontramos en este fondo entre la provincia, entre mi ministerio y su intendencia, este fondo rotatorio que lo terminó administrando la intendencia y hizo un muy buen trabajo administrativo. Y como decían en esos días, en esos tiempos, era ganar tiempo, claro, y defender el trabajo. Y lo cumplimos. Entonces, cuando hoy veo a Basali, cómo está, cuando vengo de esta empresa que acabo de recorrer, la veo cómo está, yo digo, valió la pena, ¿no? Es como que digo, voy contra las teorías económicas liberales que te dicen de la competitividad, que esto, que el otro, la eficiencia. Bueno, yo les mostraría al país federal, los invitaría a salir de Buenos Aires y le dirían, las cosas a veces son con más sentido común. La pelea por el trabajo y la industria a veces hay que darla de otro lugar. Y a los que hablan todo el día de desarrollo, revolución y no sé qué, los invitaría a recordarle que no industrializaron todavía el país, no tuvieron capacidad de hacerlo. Y con humildad decir que a la industria y el trabajo se la defiende desde esta visión federal, ¿no? Desde el interior, desde los pueblos, con alianzas, con entendimientos,
con pequeñas cosas, un crédito para comprar una máquina, como nos ha pasado acá en Firmá, para modernizar su bien de capital, un programa para reconvertir la energía y bajar el costo, un crédito para insumo, un crédito para ganar 3 meses de tiempo sin despedir a ningún trabajador, ¿no? Así que, bueno, ese es el recuerdo que tengo, pero gratificante cuando veo que transitamos y pasamos el momento más difícil. Cuando vos contás y explicás un poco el panorama de tiempo atrás, también uno lo trae más al presente, y hablás de esta cuestión que se ha instalado mucho, que tal vez siempre existió, pero quizás se ha fomentado, que es el de la grieta, y ahí a veces la dificultad de dirigentes, de legisladores, en tu caso como vos, donde siempre está la búsqueda del punto medio de la cosa, de decir no hay blancos ni negros, hay grises, y esos grises también se construyen escuchando, se construyen aprendiendo y después generando propuestas. Yo creo que estamos en esa línea de tu pregunta y reflexión que comparto. Yo creo que estamos atrapados en una grieta que no tiene un proyecto de país. Tiene 2 problemas. Es una grieta, pero tiene un segundo problema, no tiene un proyecto de país. ¿Por qué yo hago esta distinción? Y que además tiene cansado a la gente, harto a la gente. Grieta y falta de proyecto de país que tiene estancado a la Argentina, con niveles de pobreza inmoral, escandalosa, y cada vez más sensación de incertidumbre, de que no hay esperanza y futuro. Yo lo veo en los sectores juveniles en relación al empleo, la incertidumbre que hay, lo que pasa en los pueblos del interior cuando no se industrializa la materia prima, un país que no crece, no se desarrolla, no tiene ciclos positivos largos. La gente está harta, cansada de ese fracaso político. Ahora, yo decía grieta y ausencia de proyecto de país. ¿Por qué hago esta distinción? Porque en algún momento de la historia argentina hubo grietas con proyecto de país. Claro. Irigoyen era una grieta con proyecto de país. Perón era una grieta con proyecto de país. Frondizi era una grieta con proyecto de país. Es más, terminaron presos, exiliados, pobres, porque justamente tenían un proyecto de país y tocaban intereses, por eso era grieta. Y cada visión y cada uno de estos grandes, por citar estos 3, podríamos citar otros, dejaron algo, porque como tenían un proyecto de país, dejaron algo para el país. Irigoyen dejó la asimilación y la integración de la chusma inmigrante, Perón la del obrero y la matriz obrera industrial, y la legislación laboral en cierne, Frondizi y Frigerio la grande idea del desarrollo estructural argentino que no se pudo concretar, dejaron algo. Entonces digo, a mí no me asusta la grieta como grieta, claro, porque es parte de la democracia que haya conflicto de intereses y que la política pueda resolver esos conflictos para que siempre estemos avanzando. El problema es esto segundo. Esta es una grieta que vive del conflicto, está atrapada en el conflicto y no sabe salir porque no tiene idea y proyecto de país. Entonces, ¿tenemos grieta? Sí, pero además es una grieta muy pobre, sin proyecto de país, lleno de eslóganes vacíos, frases huecas, de matriz porteña, además porteña. No entienden el país. Pero lo digo de un lado de la grieta y del otro lado de la grieta. No lo entienden, porque el fenómeno de la porteñización como drama político que domina todo el escenario argentino, lo tenés en el frente de todo y lo tenés Cambiemos. Me ha pasado que legisladores amigos, porque me llevo bien con todos, dialogo con todos, de provincias de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, me dicen, che Luis, no estamos de acuerdo con esta medida. Pero después van y tienen que disciplinarse a los porteños que le marca la agenda parlamentaria de su bloque. Este es el drama. Yo como nunca en mi vida vi, vida presente y de lectura también, nunca vi a las provincias con tan poco poder. Ahora, yo quiero un desarrollo argentino nacional. El frente nuestro se llama Primero Santa Fe, no es que me quiero aislar. En todo caso, en el Frente Primero Santa Fe lo que queremos hacer es poner prioridad a los temas federales.
del trabajo, la producción y el desarrollo. Lo que estamos planteando nosotros es otra cosa, es decir, construir un país desde abajo hacia arriba, desde el interior, desde la idea federal. Es lo único que va a sacar a la Argentina adelante. Y eso es articulación público-privada, acuerdo sectorial, es ponerse de acuerdo en las pequeñas cosas, acercar la política a la gente, volver a acercar la política a la gente en las pequeñas cosas. Gente que está muy enojada con todo y con razón. ¿Y cómo se hace, Luis, para llegar con este mensaje, con esta mirada también en este entorno que entiendo es difícil? Vos decís, bueno, conozco la provincia, la he caminado muchas veces, pero sin embargo para mucha gente seguís siendo un desconocido, porque también hay una centralidad en la comunicación, hay una centralidad en los medios donde también los que tienen lugar muchas veces para expresarse son aquellos que responden a los ciertos parámetros que se marcan desde Buenos Aires. Imagino también eso es un obstáculo que cuesta mucho trabajo vencer. Es un obstáculo y te diría que estamos hablando en un lugar donde acá hay un medio importante de firmar, que amigos me decían, hablando bien de ustedes, que se escucha, que lo leen, que es importante, que conservan una identidad importante en la ciudad como medio. Pero estamos hablando de una cooperativa, de un medio muy local, muy federal. El problema de los medios en la Argentina y la comunicación política es que los medios se han absolutamente concentrado. La pregunta es, ¿nuestra democracia, para democratizarse y avanzar en derechos, en deberes, en inclusión, no necesita repensar también el formato de concentración de medios de comunicación? Ahora, me pueden decir, ¿y de qué forma o en qué te impacta? Bueno, impacta en esto. Hoy, la porteñización de la política es tan fuerte porque está alimentada desde los medios de comunicación concentrados con base porteña, de un lado y del otro. Uh-huh. Es más, nos están poniendo candidatos. Es increíble ver candidatos y candidatas que viven en Buenos Aires y vienen de turistas a hacer campaña en Santa Fe. Increíble, increíble, pero llegamos hasta ese extremo. Ahora, eso está amplificado por los medios de comunicación, que son los principales interesados en no salir de la grieta. Yo veo periodistas que en vez de pensar, leo y escucho, en vez de pensar, preguntar, reflexionar, es a ver quién saca el título más picante de un lado y del otro. Ahora, ¿cómo salimos de estas? Creo que parte de la salida tiene que ver cómo replanteamos también el tema de la comunicación en los medios en la Argentina. Vamos a bajar un poquito más. El financiamiento de la política y los medios de comunicación. Y lo que hoy los medios de comunicación concentrados se sacan del financiamiento político. Claro. Seamos claros. Ahí hay una ligación tremenda de miles de millones de dólares, pesos y demás. Ahora, eso obtura la posibilidad del debate democrático, lo cierra, lo va cercenando, porque termina esta historia en quién tiene más capacidad de fogueo. Y ahí viene el tema de buenas personas que conozco, buenos candidatos que conozco, pero que arranca desde un lugar desconocido y le cuesta el doble llegar. Por eso ese esquema va monopolizando, concentrando y haciendo cada vez más cerrada el debate democrático y político. Y eso no le conviene al país. Ahora, después los medios son los principales, esos medios, los principales moralistas de la política. Perdón, si yo sé muy bien cómo funciona el esquema. Vos moralizás contra la política, los medios, le digo, ¿no? A esos medios. Y después yo sé que esa política es la que te paga fortuna, miles y miles y miles de millones de dólares
para que levante la campaña y que no salga ningún candidato que diga algo en disonancia, bueno, digamos. Eso no sirve al debate democrático, no sirve. ¿Cuáles sentís, cuáles ves, cuáles sabés que son un poco las urgencias de Santa Fe, sobre todo en materia productiva? Digo, que sos una persona que conoce, que estudia, que analiza, que tiene un diagnóstico. Antes del tema productivo, déjame decirte que la principal eje para mí lo estoy viendo en mis recorridas. Me estoy yendo a los barrios populares de las grandes ciudades. Es increíble lo que encuentro, ¿no? Orfandad absoluta de parte de los estados municipal, provincial, nacional. La gente está atrapada entre la droga y las armas. Estoy hablando de las grandes ciudades, ¿no? No hay talleres de oficio, no hay empleo. La gente que tiene los planes sociales quieren trabajar, a contramano de lo que dicen muchos moralistas porteños, quieren laburar. Ahora no hay trabajo, hasta un tema de autoestima, y hay una orfandad de lo público tremendo. Esto se lo digo también a muchos que por izquierda son grandes defensores del Estado. Estos muchachos, lleven al Estado en serio a los barrios. Hay una desolación total. En los jóvenes, ni hablar. Digo esto porque creo que uno de los principales problemas de Santa Fe es un problema de pacto social, ¿no? Santa Fe está herido y sangrando en el pacto social. El problema donde vos vas es la inseguridad. Las armas, las drogas, la inseguridad. Hay un tema muy profundo, muy complicado, que es para mí de pacto social de convivencia, y que creo que eso tiene que ver con otro tema más complejo, que detrás de eso no está la pobreza y la indigencia como muchos creen. Recorran los barrios, militen socialmente en los merenderos, recorran las organizaciones, las cooperativas de barrio, van a ver que la pobreza y la indigencia no es el factor A, como muchos creen. El factor A es un sistema de complicidad institucional, político, detrás de los problemas de la inseguridad en Santa Fe. Eso, romper ese sistema de complicidad, impunidad institucional y política, transparentar eso, te diría es el deber número uno de todos los santafesinos que queremos bien a Santa Fe. Ya no importa la ideología, no importa. Ya no es un tema de ideología, un tema de pacto social, de convivencia. Si no resolvemos el sistema de complicidad e impunidad, no vamos a resolver política y privada, no vamos a resolver estos problemas. Política, a ver, tenemos tres fiscales regionales presos. Sí. Es de una gravedad tremenda. Bueno, y un senador sospechado que no quiere declarar, digamos. Un senador también. Que no quiere, senador que no quiere la justicia, donde tendría que dar el ejemplo, amparado en los fueros, tremendo. Tenés lavado de dinero en Santa Fe, sectores privados. Causas muy importantes en los últimos tiempos, empresas caídas por esos juegos financieros. Hay toda una trama que nos tiene que llevar a reaccionar. Yo vengo diciendo por ahí, Santa Fe si no va hacia un proceso constituyente, no salimos de esta. ¿Qué es un proceso constituyente? Una reforma constitucional de abajo hacia arriba, que no lo haga la clase política, lo haga la sociedad civil, de abajo hacia arriba. Un punto cero, patear el tablero, reformular todo el sistema, porque de lo contrario no salimos de esta. En segundo lugar, el tema productivo. El mayor desafío de Santa Fe es la industrialización en origen. Santa Fe no tiene un problema tecnológico, no tiene un problema de atraso tecnológico, todo lo contrario, de adaptabilidad tecnológica tampoco. Cualquier chico de 40 años, hijo de productor, hoy desarrolla un paquete tecnológico de primer nivel mundial en la agricultura, en sectores agroindustriales, en metal mecánico también. Recién hablaba con un tornero de 39 años acá de Firmá, manejando un tornero, el mejor torno de Firmá, por ejemplo. No tenés problema ahí de bienes de capital, tenés que modernizarte, sí, es cierto, pero no hay un problema de tecnológico. El problema es
de infraestructura, energía y agregado de valor en origen. Santa Fe es la provincia que está mirando mucho del puerto hacia el mundo, pero se ha quedado mucho del puerto hacia atrás. Somos capaces de exportar 14, 15 mil millones de dólares al mundo, pero tenemos un nivel de pobreza, indigencia y falta de oportunidad en los jóvenes tremendo, y nuestros pueblos de los departamentos cada vez se siente más la ausencia de oportunidades, cada vez son pueblos fantasmas, porque no se genera nada nuevo más allá de la materia prima para contener. Y esto lo están pagando los jóvenes, que se van y se van. Entonces el problema número uno es generar en Santa Fe, en el tema productivo, ¿no? Generar un proceso de desarrollo del puerto hacia atrás, que nos permita agregado de valor en todas las cadenas, en todas. Carne, agricultura, aceite, leche, etcétera. Ir a los segundos, tercer, cuarto eslabón en cada producto, posicionarnos ahí, generar entramados productivos nuevos, sociedades jurídicas nuevas. Para ahí el rol del Estado es fundamental. El rol del Estado poniendo los instrumentos para que eso se dé es fundamental. Porque además Santa Fe tiene las universidades, tiene los recursos humanos, tiene el conocimiento para hacerlo. Yo conozco los ingenieros de mi provincia, agrónomos y civiles, tienen todo para lo saben, están a modo de gabinete, a modo de laboratorio. Ese es el principal desafío de Santa Fe, industrializar su valor primario. Estuve en San Javier los otros días. Tal vez hace la ganadería más linda de la provincia, porque es una ganadería de isla. Y no tiene un frigorífico. No tiene un frigorífico, increíble. Bueno, esos son los desafíos. Con eso, obviamente, el capítulo infraestructura y demás. Para eso necesitamos legisladores y legisladoras que no se disciplinen los porteños, porque vamos a seguir perdiendo. Nos deben más de 120.000 millones de pesos, nadie habla, se hacen todos los tontos, y perdemos en cada tema. Es hora de plantarse, de saberse plantar. Luis, muchas gracias por este tiempo. Ha sido un gusto tenerte aquí en la redacción del Correo, y seguramente en este camino que restan, porque ahora vienen las primarias, es importante que la gente también les dé su respaldo en estas primarias, y después vendrán también las elecciones generales y seguramente tendremos la oportunidad de seguir hablando y de seguir analizando estas cuestiones que son medulares, ¿no? para nuestra provincia. Yo gracias a ustedes por esta oportunidad. Decirle que el 12 de septiembre nos jugamos una parada muy difícil, nuestro Frente Primero Santa Fe, que llevamos de candidato nacional a Jorge Boazo, un concejal muy reconocido por propios y por y gente que no está de acuerdo con él, pero muy reconocido por su trayectoria como legislador rosarino, tal vez el mejor concejal de esta era democrática, y que tenemos en la lista gente del mutualismo, del cooperativismo, de los trabajadores, candidatos a concejales trabajadores en diferentes ciudades, tenemos industriales, porque le dimos a este Frente Primero Santa Fe una impronta muy santafesina. Así que bueno, pedirle con humildad que nos ayude, nos acompañe, porque van a encontrar con nosotros gente que va a defender, a sostener, porque siente a Santa Fe de verdad. Gracias.